la adquisición de predios o de tierra para las comunidades indígenas, y ha sido más de 2 años en tramitología que no se ha llevado a efecto la adquisición de esas tierras que son tan importantes, y es un punto de descontento. Y finalmente, hace 1 año, más de 10 proyectos pequeños en el INCODER se viabilizaron, se determinó un decreto de aprobación de los recursos, pero en el momento no se ha desembolsado esos recursos tan importantes para fortalecer a las pequeñas asociaciones, agremiaciones, y le hacemos entonces un llamado al director para que cuanto antes realice esos recursos tan importantes para estas comunidades. Muchas gracias, señor presidente. Representante Álvaro Hernán Prada. Representante Prada. Representante Prada tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quiero dejar una constancia con relación a la campaña iniciada el día de ayer por la señora cónsul de Colombia en Nueva York, la doctora María Isabel Nieto. El día de ayer inició una campaña contra el Movimiento Ciudadano de Resistencia Civil, liderado por el Centro Democrático. Con palabras desobligantes calificó la recolección de firmas y responsabilizó al Centro Democrático de estar engañando a los ciudadanos con promesas falsas. Quiero dejar claro que el Centro Democrático ha sido enfático y ha publicado un documento que lo ha llamado La Proclama, para dar a conocer las razones por las cuales estamos recogiendo miles y miles de firmas diarias. Seguramente llegarán a ser millones por lo que estamos encontrando en la ciudadanía. Un descontento por el desgobierno, pero una preocupación muy grande, porque todos los colombianos queremos la paz, pero no la paz que nos están inventando desde La Habana, no la paz de las FARC, no la imposición de la mesa para doblegar el Estado de Derecho ante la guerrilla terrorista de las FARC. Ante esa situación y ante el acto legislativo que rompió la Constitución en 1000 pedazos, nosotros vamos, por supuesto, a recoger todo el descontento ciudadano para respaldar una acción de inconstitucionalidad de este acto legislativo, y quedará para la historia el pronunciamiento permanente que están haciendo los ciudadanos de preocupación con esa negociación mal hecha. Lo que queremos los ciudadanos es cambiar un mal acuerdo por un buen acuerdo que nos lleve a una verdadera paz y no a una situación de violencia permanente y generalizada en cada rincón de Colombia. Mil gracias, presidente. No sin antes esperar que el presidente Juan Manuel Santos no se le vaya a ocurrir decir que el tal paro que vive hoy Colombia no existe, porque eso agravaría nuevamente mucho la situación en varios de los departamentos. Hoy los alimentos están mucho más caros que la semana pasada. Esto, por supuesto, es producto de los paros, así que simplemente es un llamado para que ojalá rápidamente escuchen a los campesinos y a los transportadores para que levanten este paro que está perjudicando. Tiene el uso de la palabra el representante Alirio Uribe. Bueno, ahorita te cuento. No. Representante Alirio Uribe tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a la mesa directiva, a todos los miembros de esta plenaria. Igualmente quería aprovechar para dejar 2 constancias. Hoy tuvimos una sesión de la Comisión Accidental para hablar sobre el tema del bronce, y efectivamente pues estuvo presente el doctor Mejía como secretario de Seguridad de la Alcaldía, la directora del ICBF, la Fiscalía General, las máximas autoridades de la Policía Nacional, del Ejército, y hacíamos una radiografía de lo que había pasado con el tema del bronce. Allí constatábamos pues
cómo se había hecho una operación conjunta interinstitucional, pero a la vez también expresábamos una cantidad de preocupaciones. Quedó clarísimo que los objetivos de esta operación en el Bronx eran 3. Lo dijo muy bien la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en el sentido que uno de los objetivos era desmantelar las bandas criminales que operan allí que operaban allí en el Bronx, que utilizan a población vulnerable como son los habitantes de la calle, a niños, a personas consumidoras de drogas para montar allí todo un gran negocio, un gran emporio. También quedó en evidencia en esa audiencia que lamentablemente miembros de la Policía Nacional pues han sido conniventes por acción o por omisión, incluso algunos han sido detenidos, procesados por apoyar esas bandas que están allí. Un segundo objetivo de esa intervención es todo lo que tiene que ver con lo social, los habitantes de la calle, la recuperación, los niños, etcétera. Y un tercer objetivo era la recuperación urbanística y hacer proyectos allí en esta zona. La preocupación que nos quedó a quienes convocamos este debate de control político es que tal vez el único objetivo que se va a lograr es el tercero. Es decir, se va a recuperar el Bronx para urbanizarlo por operadores públicos o privados con empresas urbanísticas, pero difícilmente se va a lograr los otros 2 temas. Lo que ha pasado con el Bronx, lo describía muy bien el representante Navas en la audiencia, es que le tiramos una piedra a ese panal y volaron por toda la ciudad, pues las personas que... Representante Alirio, termine por favor. Ya. Decía entonces que lo que ha pasado es que se han dispersado todas las personas que estaban en el Bronx, pero no quedó claro de que haya realmente una política sostenida en materia de salud pública, en materia de recuperación de las personas drogodependientes, en materia de recuperación de los niños que se encontraron allí, y nos preocupa que este fenómeno del Bronx pase lo que pasó hace algunos años con el tema del cartucho. Ahí en la audiencia recibimos testimonios también de miembros del Bronx sobre el abandono en que se encuentran de estos habitantes de calle y también de las zonas de Bogotá donde están desplazándose estas personas a Cinco Huecos, a San Bernardo, al Vergel, al barrio Santa Isabel, al Campín, al barrio Ciudad Kennedy, en lo que llaman el Cartuchito, detrás de Corabastos. Es decir, nos preocupa que detrás de esos 3 objetivos, realmente el único objetivo que se materialice es urbanizar esta zona, hacer un negocio con esta área de la ciudad, que estamos de acuerdo que se recupere urbanísticamente, pero no solucionar los 2 problemas de fondo que se trasladarían a otros lugares de la ciudad. Quería dejar esa constancia, presidente, y manifestar que esta audiencia fue de la comisión accidental que se creó aquí con ocasión del debate que hicimos al ESMAD y que vamos a seguir desde el Congreso con la comisión haciéndole seguimiento a los desarrollos para mirar si realmente hay una política seria en esa intervención que se hizo con el Bronx en Bogotá. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el representante Nicolás Albeiro Echeverri. Señor presidente, honorables representantes, muy buenos días, muchas gracias a todos. Quiero tomar la palabra, presidente, para dejar una constancia y hacer una solicitud al Gobierno Nacional y específicamente a Colciencias y al Ministerio de Salud con relación a la problemática que aqueja a la Corporación para la Investigación Biológica y que se encuentra a punto de desaparecer. Hoy es una víctima más de la crisis de la salud, del decadente sistema de financiación,
con deudas superiores a los 600 millones de pesos, proyectos de calado internacional que ponen a Colombia en las mejores líneas de centros de investigación biológico en cuanto a salud se refiere, y ponen en riesgo a esta organización y de hecho a los colombianos. El CIP, Centro de Investigaciones Biológicas, es uno de los que hace las pruebas de sensibilidad para antibióticos de segunda línea contra la tuberculosis, por ejemplo, que sirven en pacientes de infecciones resistentes a tratamientos convencionales, únicos en nuestro país, y que además goza de las investigaciones a nivel nacional de estado y reconocimiento fundamental. Son científicos que desde el año 1970 le vienen prestando un excelente servicio al sistema de salud, al país, a los colombianos, que son orgullo internacional por sus logros, por su capacidad de control, por su eficiencia en temas como, por ejemplo, la paracocidoides brasilensis, que busca que a nivel nacional e internacional tenga los mejores rendimientos. 600 millones de pesos adeudan, un desacierto completo nosotros perder ese centro de investigaciones biológicas amparado por diferentes clínicas, entidades universitarias. Por eso quiero dejar una constancia que he radicado en la Secretaría, solicitarle al Ministerio de Salud y a Colciencias que haga presencia y que se pronuncie frente a la protección necesaria de una institución que le ha entregado tantos logros al país y que es modelo a nivel internacional en materia científica. Gracias, señor presidente. Señor secretario, me certifica si ya se ha constituido el quórum decisorio. Sí, señor presidente, en el momento existe quórum decisorio en la plenaria. El orden del día ya fue leído con las proposiciones. Quisiera, señor secretario, poner en consideración el orden del día y que usted le dé lectura a las proposiciones que llegaron en orden cronológico para claridad de la plenaria. Señor presidente, son dos proposiciones que hay que someterlas porque llegaron en primer lugar, que buscan que se mantenga el orden del día como fue presentado por la presidencia y por la mesa directiva, y es presentado por el doctor Samuel Hoyos y el doctor Juan Carlos Rivera. Está en consideración el orden del día que ya fue leído con las proposiciones que ha leído el señor secretario. Se abre la discusión del orden del día. Anuncio que va a cerrarse. Aprueba la plenaria el orden del día con las proposiciones que fueron leídas. Ha sido aprobada, señor presidente. Primer punto del orden del día, señor secretario. Debate según proposición número 091 de mayo 4 de 2016. Dice la proposición: solicito a la honorable mesa directiva de la Cámara de Representantes someta a consideración de la plenaria la citación de control político al señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia, para que en la sesión que considere esta mesa directiva y con transmisión en directo por el canal del Congreso, absuelva el cuestionario que aportaré relacionado con el proceso de restitución de tierra. Asimismo, cítese al director general de la Unidad de Restitución de Tierra, doctor Ricardo Sabogal Urrego, al defensor del pueblo, doctor Alfonso Cajiao Cabrera, a la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Marta Lucía Zamora, al director nacional de Fiscalías Seccionales, doctor Luis González León, a la directora del Departamento Administrativo de la Propiedad Social, Tatiana Orozco de la Cruz. Invítese al Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, al Procurador General para Asuntos de Restitución de Tierras, doctor Germán Daniel Robles Espinosa, al Superintendente Notariado y Registro, doctor Jorge Enrique Vélez García, la directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, doctora Paula Gaviria Betancur, al director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez Gómez, y al representante de la ANUR en Colombia, María Fernanda Cabal Molina, representante a la Cámara. Se han excusado para este debate, se anexa cuestionario, ya fue publicado y fueron citados y invitados los funcionarios relacionados en la solicitud aprobada por la plenaria.
Hay correspondencia donde se excusa Alan Jara, que es el director general. Y manda María Eugenia. ¿De qué entidad es esta? Esta es de Alan Jara, es la unidad de víctimas. Alan Jara, director de la unidad de víctimas, ha comisionado y se excusa para este debate. Ha comisionado a la doctora María Eugenia Morales Castro en calidad de directora técnica de reparación de víctimas, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, se excusa y está dispuesta y ha mandado oportunamente el cuestionario que se le ha hecho. El doctor Jairo Mesa Guerra, está encargado de la superintendencia, que es el encargado de Superintendencia de Notariado y Registro, excusa al doctor Jorge Enrique Vélez por no asistir que está en el exterior. a este debate por encontrarse fuera del país. La doctora Tatiana Orozco de la Cruz, directora general, se excusa para asistir a este debate, y el señor Procurador General de la Nación se excusa para este evento y comisiona al doctor Manuel Arteaga de Brigar en calidad de observador. Y el doctor... Señor presidente, esas han sido las excusas. ¿Dónde están las proposiciones que leí mal los que la firman? Las excusas. Estas son las excusas. Eso es del orden del día. Se aclara que quien presentó las proposiciones fue Eduardo Agatón Díaz Granados, perdón, fue el doctor Carlos Alberto Cuero quien hizo la proposición que se mantuviera como estaba, y el doctor Samuel Hoyos. Había leído que el doctor Juan Carlos Rivera no, él presentó una proposición para modificarlo sobre proyectos para segundo debate. Entonces se deja claridad para que quede en el acta que los que presentaron la proposición para que quedara el orden del día como fue presentado por la mesa directiva fue el doctor Samuel Hoyos, perdón, fue el doctor Carlos Alberto Cuero. Señor presidente, está en el atril la señora citante, la representante María Fernanda Cabal, para este debate. Ya fueron leídas las excusas correspondientes. Vamos entonces a organizar el debate. Para dar inicio al mismo, saludamos a los funcionarios del gobierno que se encuentran hoy aquí con nosotros acompañándonos. Hemos revisado las excusas de los otros funcionarios que no han podido venir. El ministro de Agricultura se encuentra atendiendo la situación en el Cauca. Entendemos esa situación. Y vamos entonces a organizar el debate de la siguiente manera. Primero le vamos a dar el uso de la palabra a la representante María Fernanda Cabal como citante del mismo, quien además va a hacer una presentación sobre el tema. Luego de darle la palabra a la representante Cabal como citante del debate, le damos la palabra a un vocero por cada partido político presente en el Congreso con el fin de que expresen su posición en el mismo. Luego de ello, le daremos la palabra entonces a los funcionarios del gobierno para que hagan su intervención, y seguidamente le daremos la palabra a los demás congresistas que así quieran intervenir dentro del debate. Iniciamos entonces. Representante María Fernanda Cabal tiene el uso de la palabra para que pueda dar inicio a este importante debate. Gracias, presidente. En primer lugar, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí hoy y poder ser la voz de todos aquellos que no tienen voz. Bienvenidos todos los funcionarios del gobierno. Haré los respectivos envíos de la documentación para aquellos que no se hicieron presentes, dada la importancia
de las denuncias que se van a presentar aquí hoy. Este debate no es un espacio de confrontación. Este es un ejercicio juicioso de investigación para poder revelar qué está pasando hoy y por qué es tan necesario traer esta información al debate público. Durante mi presentación vamos a pasar unos videos y vamos a pasar unas animaciones que serán complementarios para lograr una mayor comprensión por parte de ustedes de este tema tan importante. Entremos en materia. Voy a iniciar con el primer fallo de restitución de tierras en el municipio del Zulia, norte de Santander, calificado por este gobierno como un fallo histórico. Quiero que ustedes observen todos los clasificados que salieron de prensa, aplaudiendo el fallo, diciendo que se le estaba restituyendo y que se le estaba quitando supuestamente a las BACRIM. Toda esta propaganda que de alguna manera reconocía todo lo que se había hecho con esta decisión. Yo lamento informarle al Gobierno Nacional, a la Unidad de Restitución y a los jueces que el reclamante de ese predio situado en el Zulia, el señor Daniel Palencia, ha sido considerado por el juez penal como contumaz por no haber asistido a las 3 audiencias de imputación de cargos por falso testimonio y fraude procesal, a pesar de conocer que existe este proceso en su contra. Aún se encuentra prófugo de la justicia, mientras que el señor propietario está desplazado de su parcela. Vamos a ver aquí en los documentos cómo fueron los hechos. Y me parece traer esto a colación importante porque esto se repite y se repite por miles. El señor Alfredo Briceño le compra al señor Palencia su parcela por 72 millones de pesos. Acá está el contrato de compraventa con presentación personal. Ese pago se hace sucesivo. Ese pago tiene unos recibos respectivos y además tiene un pago inicial que equivalía a las arras de 20 millones de pesos que salen de un préstamo que se le da de la cooperativa de cañicultores Copecaña. Adicionalmente a toda esta documentación de soporte, en el contrato ellos acuerdan que el último pago se iba a hacer con los resultados del cultivo del arroz. Pues no contento con todo esto, nada le fue reconocido al propietario. La unidad le creyó las mentiras al señor Palencia, que dijo que el señor Briceño era testaferro de las BACRIM, que le había dado solo 4 millones de pesos y que lo había obligado a desplazarse. Esto se constituye en un absoluto despojo administrativo y judicial. Aparte de prensa, dicen que el fallo fue considerado histórico. No tuvo en cuenta la unidad de restitución ni tuvo en cuenta el juez que el señor comprador, a quien la ley denomina opositor, el señor Briceño, ya había sido 2 veces víctima de desplazamiento. Esta tercera es víctima de desplazamiento por parte del Estado. Ahora vamos a ver el siguiente video para que ustedes observen lo que está sucediendo hoy. El procedimiento exige simplemente eso. Así es la norma. Pues. Siendo despojado por el mismo Estado. Nuevamente nos están desplazando. Otro desplazamiento que nos están haciendo.
nosotros qué hacer, estamos como demorando. Mire cómo nos tienen humillados nosotros con nuestra fuerza pública, humillados. ¿Aproximadamente en cuánto está evaluado este predio ahora con todas las mejoras que usted le hizo? Bueno, esto aquí está valorado más de 200 millones de pesos. ¿Y la oficina de restitución cuánto le va a devolver? Bueno, yo compré en 8.200.000 pesos, lo que están devolviéndome es 9.520.000 pesos. ¿Cuál es la paz que está haciendo tanto allá en Cuba? ¿Cuál es? La moda pura injusticia que te está haciendo. Claro, solamente que quiere tomar una foto y llevar esta evidencia ya no, para que vean que el procedimiento sí se hizo. ¿Cuándo va a arrancar la vigueta esa y que hay una traba ahí que no admite? Bienvenidos a la nueva institucionalidad, como la llama el director de la Unidad de Restitución de Tierras, digna de exportación. Quien le reclamó el predio al señor López, al que le destruyeron su dignidad humana, su propiedad que era su vivienda, era su mejor amigo. Quiero informar aquí que ese mejor amigo tiene un hijo que descubrimos que pasó 8 meses encarcelado por rebelión. El señor López no es capaz de presentar ninguna denuncia porque siente miedo. Si ustedes ven, nosotros tenemos todos estos videos que hacen parte de una página de Facebook que se llama La Otra Cara de la Restitución de Tierras. Estos son los testimonios vívidos de los campesinos de Colombia que hoy son tachados de despojadores y son igualados a las bandas criminales. Estos son los campesinos que compraron de buena fe, pero que la ley no les reconoce su conducta. Estos cientos de testimonios que cada día llegan más son los que yo quiero mostrarle al país. Vamos a escuchar algunos de estos testimonios y les explico en qué consiste el denominado fenómeno de las parcelaciones, que le he insistido al director de la unidad, que esa es la tesis de donde debe arrancar la verdad de la disputa por la tierra y que es la tesis que hoy están desconociendo y por eso están despojando a estos campesinos. Luego presentaremos las denuncias contra funcionarios de la unidad de restitución, contra jueces y contra magistrados. Posteriormente explicamos en qué consiste la ley 1448 para que todos comprendan el caos que está pasando hoy. Continuaremos con las nuevas víctimas que está generando la unidad, tanto las injustamente despojadas como las no reconocidas y por ende sus predios no inscritos. Seguimos con denuncias contra falsos reclamantes o reclamantes miembros de grupos ilegales que sí han sido reconocidos por la unidad de restitución como víctimas. Y por último, quiero que ustedes observen el mapa de desplazamiento y el mapa de microfocalización elaborados por la unidad de restitución para que nos aclare interrogantes sobre control territorial que tenemos aquí. Veamos el siguiente video de la señora Onelia Hernández. Mi nombre es Onelia Hernández, pertenezco a la vereda La Carolina. ¿De dónde es la vereda?
La vereda de la Carolina, aquí en la entrada de Monterrey. Yo tenía desalojamiento hoy por el gobierno. Ahorita actualmente soy una víctima de las víctimas, porque nosotros hicimos negocio con Incora. Nos dieron los papeles de Incora y todo eso, y ahora nos están tildando de que somos despojadores de tierra. Yo soy una mujer que he luchado y he metido el hombro para que hoy nos vengan a tenernos como unos terroristas, que ni los propios terroristas, porque los propios terroristas los tienen comiendo en bandeja de oro, y mientras los campesinos nos están estrellando, enfrentándola junto con nosotros. La señora Onelia Hernández es producto de ese fenómeno, que es mi tesis, que es el fenómeno de las parcelaciones. Pero la unidad no quiere ni ver, ni escuchar, ni entender. ¿Qué son las parcelaciones? Dentro de la historia de Colombia hay episodios que resultan indispensables para conocer la verdad de la disputa por la tierra. Podemos observar unos hechos que son evidentes. Entre el año 68 y el año 72, el INCORA adquirió 250.000 hectáreas de tierra a propietarios rurales. Y luego en el año 87 al 94 adquirió 650.000 hectáreas a propietarios rurales. La gran mayoría, señores, de estas compraventas son producto de invasiones promovidas por denominados frentes populares del ELN y del EPL, especialmente bajo el lema "La tierra es para quien la trabaja". Esta es la historia que no quieren que salga a la luz, y todos los propietarios rurales cuyas fincas fueron invadidas y que fueron obligados a venderle al INCORA, que me escuchan hoy, saben que estoy diciendo la verdad. Durante año y medio, nuestro equipo de trabajo realizó una investigación sobre la fuente de información que es la Oficina de Planeación del INCORA. El Estado colombiano tiene la fuente, tiene las pruebas, pero es un Estado totalmente desarticulado. Pudimos documentar numerosas invasiones combinadas con desplazamiento forzado, con el homicidio del propietario, secuestro, con el asesinato también de sus trabajadores. Tengo más de 20 fincas documentadas. Yo invito, como lo hice en el debate anterior hace un año, al Centro de Memoria Histórica para que sin sesgo ideológico, porque esto no tiene sesgo ideológico, estamos contando hechos que son verídicos y susceptibles, además de confirmarse, para que reconstruya esa historia que está desconfigurada malintencionadamente, donde todos esos propietarios que tuvieron que venderle al INCORA han sido rotulados por la historia como si fueran terratenientes, latifundistas, cuando su único pecado era haber invertido 40 y 50 años en un patrimonio rural. Yo me pregunto, ¿al INCORA no se le ocurrió ni siquiera preguntarle a ese propietario por qué vendía? Todas esas ventas, producto de invasiones. Y este mensaje va para los magistrados y para el Consejo Superior de la Judicatura. Todas esas ventas, producto de invasiones, tienen vicios en el consentimiento. ¿O ustedes creen que un propietario de 40 y 50 años quería vender? Pero oigan esta perla. El Estado colombiano exime al INCORA, lo exime de la mala fe y de la culpa. El Estado colombiano, que no protegió a ese propietario en sus derechos fundamentales, en sus garantías, en su propiedad privada, pasa de agáchese. Pero en cambio, esa carga se le traslada al campesino de Colombia, que cometió el pecado y el error de comprar un pedazo de tierra, que cometió el error de apostarle al campo. Esa es la ley 1448. Esa es la ley que le traslada la prueba al campesino, que a duras penas sobrevive, para que tenga que conseguir abogado y vea cómo se defiende de lo que no se puede defender, como vamos a ver aquí. Nos dimos a la tarea de reconstruir los mapas de las invasiones de tierras.
para los oriundos del departamento del Cesar. Ninguna de esas invasiones puede observarse como un elemento desarticulado. Todas fueron estudiadas para tener control territorial y además la misión histórica, que es la misma de hoy, destruir cualquier proyecto productivo para que haya miseria en el campo. Yo recuerdo con horror las historias de la gente que visité, las historias de la familia Aristizábal, que nunca pudo recuperar su patrimonio, la historia de la familia Alián, el suegro del senador Juan Manuel Galán, su patrimonio de 40 años, cuando desde los 8 años quedó huérfano de padre y madre, su finca La Fragua, invadida, comprada la quinta parte del precio y parcelada. El señor se murió, no resistió la pena moral. Y como esas historias, la historia de la familia Daza, la historia de la familia Olivella, todas las regiones donde hubo este tipo de acciones armadas, disfrazadas bajo los frentes populares y la publicidad política, todas tienen el mismo origen que hoy está causando un caos porque no se quiere reconocer esa verdad. Recuerdo incluso una historia que me conmovió mucho cuando hablé con la familia Serrano de San Alberto. El señor Javier Serrano Plata, secuestrado, con su mayordomo Jaime Padilla Girón, quien fue colgado a un árbol por los invasores y asesinado. Y su hijo de 12 años nunca más volvió a aparecer. ¿Por qué nombro esas familias? Porque esas familias eran propietarias de fincas que hoy se denominan parcelaciones y que están siendo restituidas o más bien despojadas, como lo llamo yo, por la Unidad de Restitución de Tierras. De ahí nace la parcelación La Carolina, la parcelación Tokio. Todo lo que ustedes sepan que se llama parcelaciones tiene ese origen. Esas fincas fueron compradas por el INCORA a la quinta parte del precio, con bonos a 5 años, divididas y adjudicadas a los invasores, quienes terminaron siendo beneficiarios de un despojo. Mientras que los propietarios de esa época, ninguno, señores, ha querido ser admitido por la Unidad de Restitución. Ninguno. Ni siquiera los despojados después del año 91. Ahora, para que no se diga que estoy satanizando a todos los invasores, también dentro de las invasiones obviamente había campesinos sin tierra, porque eran hordas de invasiones que llegaban y reclutaban gente, pero los dirigentes eran ELN y EPL, y es información que he confirmado yo directamente con desmovilizados de ambos grupos que en su momento fueron dirigentes. Hay un fenómeno que es curioso. La mayoría de las invasiones que ustedes pudieron ver en el Cesar eran hechas con pobladores de Santander, no con cesarenses. La mayoría de esta población venía de Piedecuesta, Santander, que era un foco del ELN. Adivinen qué hicieron estos parceleros adjudicatarios que fueron beneficiarios de un despojo de un propietario anterior. El 90% vendieron, y no vendieron por el conflicto armado, señores. El 90% vendieron, unos por vagos, porque lo que se regala, en eso termina. Otros porque se colgaron con el pago del INCORA. Recuerden que ellos quedaban con un pequeño crédito que debían ir abonando al INCORA a través de la Caja Agraria. Algunos vendieron antes de la adjudicación del título, pero la gran mayoría vendieron ya con el título adjudicado. Ese es el caso de la señora Onelia Hernández, exactamente ese. Ella y su esposo compraron en el año 93, hace 23 años, señores, a un parcelero con permiso de la Junta Directiva del INCORA. Imagínense ustedes. Para que llegara a la Junta Directiva una transacción se puede demorar hasta 2 años, hasta 3. Permiso de la Junta Directiva del INCORA que autorizaba la cesión del título.
La señora Onelia fue a la Caja Agraria y pagó la deuda del propietario anterior y le dio una plata con la que compró una tienda y con la que se bebió la plata, porque lo he investigado y todo el pueblo sabe lo que sucede con la gente que vende y con la gente que compra. No nos lo inventemos desde Bogotá. ¿Saben para qué le sirvió a la señora Onelia el acta de la Junta Directiva del INCORA donde le daba permiso de comprar? ¿Saben para qué le sirvió a la señora Onelia el certificado de tradición y libertad? ¿Para qué le sirvieron los pagos que hizo al INCORA a través de la Caja Agraria? ¿Para qué le sirvió el recibo de hace 23 años? Para nada. Y al señor superintendente de notariado en registro le mando el mensaje que los papeles oficiales del Estado hoy sirven para hacer una hoguera. Para nada. Eso significa que con esta ley se viola un principio fundamental del Estado de Derecho. Nosotros, los miembros de una sociedad, cedemos un pedacito de nuestra libertad para construir una estructura que se llama Estado, para que regule los conflictos sociales, para que nos garantice el derecho a la vida, en fin. Ese principio fundamental se llama la confianza legítima. Sin confianza legítima no hay Estado de Derecho. Esta ley destruye el principio fundamental de la confianza legítima. Es absolutamente imposible creer en cualquier papel del Estado. ¿Ustedes creen que si a doña Onelia Hernández le hubieran advertido hace 23 años que iba a salir una ley que le iba a quitar su finca, ella lo hubiera comprado? Pónganse en los zapatos de la señora Onelia, porque eso le está pasando al campesino de Colombia, al estrato -1. Mi conclusión frente a este punto es que hoy en Colombia no existe propiedad privada rural. La ley 1448 la destruyó. Hoy no se transa 1 metro de tierra en el campo. Miles de casos como el de la señora Onelia se repiten. Ella ha sido despojada por el Estado, que no investigó quién era el reclamante. Perdió las mejoras, el pozo, los cercos, perdió el trabajo de 23 años porque ella compró esa tierra con su esposo. Su esposo ya murió. Tenía un crédito para 10 hectáreas de palma. Perdió su finca y quedó con el crédito viviendo debajo de un puente, señores, porque esta ley no contempla indemnización. Óigalo bien. A esos que el Estado expropia porque necesita la tierra, les paga indemnización y son protegidos por la jurisprudencia constitucional y administrativa. A estos no. A estos no. Aquí el pobre propietario es considerado como si fuera una rata, un despojador. Y la ley considera que al no probar la buena fe exenta de culpa, que en los términos en que está escrita es imposible de probar, pues pierde su condición de gente de bien completamente. Ese propietario se convierte en un criminal. Solo el 5% han podido demostrar la buena fe exenta de culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es haber comprado un pedazo de tierra en este país, dizque por el conflicto armado. ¡Qué maravilla! Como me dicen a mí, doctora Cabal, nos hubiera ido mejor yéndonos a un grupo ilegal que habiendo comprado un pedazo de tierra. Algunos jueces, después de haber desatado una crisis humanitaria sin precedentes, han decidido compensar al propietario. Pero la ley, ojo, solo obliga a compensar al de la buena fe exenta de culpa. Y ni qué decir de los avalúos que hace el IGAC para la compensación. Eso sí da más vergüenza. Se inventaron una formulita matemática para traer el valor a tiempo presente, desconociendo todos los factores de la época donde la persona compró y desconociendo que compró monte, porque la mayoría de esos parceleros adjudicatarios del INCORA no les daba gusto trabajar la tierra, no tenían vocación agrícola. La tienen estos, a los que está despojando el Estado hoy. Esos sí son los ciudadanos colombianos de bien. No vagos, no bandidos, no miembros de ningún grupo ilegal. A esos es a los que hoy nosotros estamos viendo día a día
crecer esta crisis humanitaria. Y ni qué decir de si su predio pasó por un proceso de restitución y usted se salvó. Los bancos no le vuelven a prestar un peso, señores. Ya quedó el predio envenenado. Nadie se atreve a pensar. Vamos a escuchar el testimonio de la familia Serna, a quien van a sacar hoy. Hoy van a sacar, seguramente con la policía o seguramente... Entonces, entre todos recogí... van a sacarlo. Escuchemos a la familia Serna, por favor. Entonces, entre todos recogimos, mi mamá puso sus ahorros, nosotros también, él también, y él después de ver tanta tierra, pues tantas fincas, le interesó la de Manuel Tapias. Entonces, don Manuel le decía que le comprara, entonces mi papá le decía que no, que eso con el INCORA tenía problema, que porque él no había pagado, entonces le decía que no, que él organizaba eso. Ya mi papá se enferma, le da un coma y un cáncer y él se muere. Entonces ya llega mi mamá sigue trabajando en la finca con todos nosotros. Entonces ya llega la policía, entonces nos dice que el predio está en problemas, que entonces que nos defendamos. Desde ese momento empezó el calvario para nosotros. Nosotros no vivíamos tranquilos, mi mamá buscó una abogada y entonces llegó restitución de tierras el 20 de febrero y nos sacaron como unos perros de allá. No nos dejaron es un grupo peor que la guerrilla, porque la guerrilla siquiera nos deja desplazados y el gobierno nos ayuda, pero restitución de tierras no, es peor que eso. Ya nos llevaron para el pueblo, la alcaldía, que la carita del compañerito acá yo no la olvido nunca, que lo acompañó a don Manuel, porque como a ellos les ponen un abogado, y el abogado es el que les dice qué dicen y qué no dicen. Desde este momento se nos acabó la tranquilidad. Mi mamá ha estado muy enferma debido a eso y no sabemos qué hacer. Espero que hayan observado las condiciones de miseria en las que vive la familia Serna. Cuando yo los conocí, dormían en el suelo, no tienen colchones, se les logró conseguir una donación de colchones. El padre, señor Luciano de Jesús Serna, compró el predio hace 15 años, en el año 2000, a su amigo Manuel Tapias. ¿Pero quién es Manuel Tapias? En primer lugar, el señor Manuel Tapias jamás ha sido desplazado. Con el dinero que le entregó el padre de los Serna, se compró el predio de al lado donde vive y lo puso a nombre de su mujer. El contexto que se inventó la unidad de restitución es fraudulento. Con ese dinero también el señor Manuel Tapias se compró una casa en Necoclí y me informan que tiene casa en Apartadó y creo que tiene casa también en Medellín y también me han dicho que la unidad le va a construir casa encima del rancho de los Serna. ¡Qué maravilla! El dato reiterativo que recogí de todos los parceleros, ojo, parceleros, compradores, adjudicatarios de una antigua finca que se llamaba La Cotorrita, de la familia Zuluaga, igual a la familia Aristizábal, a la familia Liana, todas las familias que les he nombrado. Una finca donde el Estado no le garantizó la tranquilidad a sus dueños, amenazas de secuestro, abigeato y se ven obligados a vender. Parceleros a los que les adjudican y parceleros que venden. Recaudé muchos testimonios, incluido el del funcionario del ICA de la época, que era el que hacía la vacunación del ganado. Recaudé información de todos los vecinos y resulta que el señor Manuel Tapia lo identifican como antiguo auxiliador del EPL, que andaba a caballo reclutando jóvenes para la guerrilla en Pueblo Nuevo, Las Changas, El Mellito y Quebrada del Palo, y que su hermano era un miembro activo del EPL. Pero más importante que todo esto es que el señor Manuel Tapias fue el representante de la Junta de Parceleros que decidía junto con el INCORA a quién se le adjudicaban las parcelas de La Cotorrita, finca de la familia Zuluaga, o sea que tenía una posición dominante, sin ser
Beneficiario porque se suponía que los beneficiarios eran los trabajadores de la finca, pero Manuel se hizo adjudicar para él, para su esposa y para sus cuñadas. Está denunciado por uno de los parceleros de haberle despojado su parcela y de haberle robado su ganado y haberle vendido a un tercero su parcela a través de una organización ficticia de mujeres que creó Manuel Tapias, que se llama Empresa Asociativa de Mujeres de Parceleros, que no tenía condición para recibir porque ya estaban sus maridos siendo beneficiarios de esas adjudicaciones. Tengo las actas de la Junta de Parceleros donde el señor Manuel Tapias firma como presidente, las pueden observar allí, y su contenido demuestra que quien ordena es él, quien quita y pone es él. Pero quiero que miren cómo muestra la unidad de restitución a Manuel Tapias, para que vean cómo tergiversan la información, cómo tuercen la realidad. Restitución de tierras, el camino para alcanzar la paz. Lo de restitución llevó un cambio total para la familia, se sienten contentos. Los funcionarios están trabajando y a cada momento se ve que van adelante. Yo no creí, todo está sucediendo. Y va a tener comida en tanto el campo como los de la ciudad. Habiendo la paz se siente el campo más tranquilo, libre de violencia. No solo ninguno de los parceleros fue desplazado, sino que quiero advertirle a la unidad que hay solamente uno de los campesinos que compró a un adjudicatario, quien después le compró la parcela a un sobrino del paramilitar 44. Ese sobrino del paramilitar 44 hoy reclama la parcela 27. Igual que la cuñada de 44. 44 era de una familia que venía de cometer abigeatos en el sector. Algunos fueron dados de baja por la fuerza pública, se fueron a Córdoba, volvieron como parte de la Casa Castaño con 44, pero resulta que también la cuñada de 44 reclama la parcela 25, que ella es la viuda del delincuente abatido. ¿Qué veo aquí con lo que yo les estoy describiendo a ustedes? Que hay un abierto desconocimiento de la unidad de restitución de tierras a la condición de víctimas de los propietarios hoy denominados opositores. El señor Serna, el que vimos hace un momento de Necoclí, fue desplazado por los paramilitares de Risaralda y tenía su certificado de desplazamiento. Igual que el señor que vamos a ver a continuación, que es Teófilo Julio, desplazado de Las Changas por combates entre la guerrilla y paramilitares. Pero ¿quieren saber cómo fueron las decisiones del juez en todo ese caso de la Cotorrita, donde el Estado despojó administrativa y judicialmente a esos campesinos que le compraron a los parceleros? Atérrense. Dice que el INCORA les hacía unos cobros que les producían temor y que por eso se habían visto obligados a vender. Y dice el juez que esto se constituye en nexo causal. No, pues la próxima vez que me lleguen mis tarjetas de crédito voy a decir que tengo miedo y no las voy a pagar. ¿Qué clase de justicia es esta? Si estamos quitándole el patrimonio a una familia campesina, que es lo único que tiene. Muchas veces el opositor es más pobre que el supuesto reclamante. Muchas veces es más víctima o igual de víctima que el reclamante. La misma Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448-2011 lo advierte. Aquí, esta revista le llega a todos ustedes congresistas. Dice: se reconoce que una incorrecta, inadecuada o incompleta caracterización de las víctimas en el territorio puede resultar en la semilla de los problemas de coordinación nación-territorio ante las disparidades del nivel nacional y territorial. Prácticamente todos los compradores de estas parcelas son campesinos pobres y repito, que a la ley 1448, a la luz de hoy, cometieron un pecado muy grande, que fue atreverse a comprar un pedazo de tierra en Colombia. Vamos a escuchar la siguiente denuncia contra funcionarios de la unidad
de Restitución. Entonces no la va a recibir, señor de Abejo. Yo mi tierra la vendí, ya haya sido barata, ya sido como sea, eso lo vendí yo. Como yo, a mí no me da este corazón que puede ser barata que la vendí, pero está vendida. Entonces digo, no señora, yo no voy a recibir tierra, yo no voy a recibir tierra. Más de una vez se lo testigué ahí. Ella me dice entonces, como ellos saben, uno acaba un bruto que no sabe ni quién ni el que está haciendo, pues pretende la mala palabra. Digo, no, firmen aquí pues. Yo firme. Ya luego me sale que yo sí estaba no haciendo así. El señor Gilberto Mercado, también parcelero de ese mismo sector de Necoclí. La funcionaria de la unidad lo engañó para que firmara. Y esa es una denuncia que recibimos de todo el país, que los funcionarios, para justificar su trabajo, hacen reuniones con los campesinos y les dicen, usted vendió, venga y reclame, porque si no se va 8 años preso. Venga y reclame, porque si no su predio, su finca se la van a dar a otro. Este señor le dijo, no quiero reclamar, ellos son más pobres que yo. Pues le puso el papel y le dijo, entonces para que usted no reclame, firme, y lo engañó. Veamos a quién le están quitando la tierra por la firma del señor Gilberto Mercado. Veamos la familia Sandoval. Miren esto. ¿Saben qué? ¿En cuántas hectáreas de tierra viven los terratenientes Sandoval? En media hectárea de tierra viven las 20 personas. A eso lo van a dejar viviendo debajo de un puente. ¡Qué maravilla! La nueva institucionalidad. Y miremos el siguiente, el señor Teófilo Julio. Regresé a la casa y encontré este papel donde me estaban incitando para que me presentara a una denuncia como robador de tierra, se puede decir. Como que yo me hubiese robado la tierra, que me tenía que presentarme durante un juzgado. Que si yo no cumplía la cita, me caería la sentencia de la ley, porque yo incumplía esta orden. Yo presenté delante de los abogados y me dicen que estos papeles no me valen a mí, delante del juzgado. Pues, y aquí aparece el señor que me está reclamando, el señor Gilberto Mercado, me aparece aquí en este papel como firmante, con prueba de que yo compré legalmente y que yo no lo estafé. Simplemente lo único que tengo yo, el único patrimonio que tengo es media hectárea de tierra. Si me quitan la tierra a mí, ¿qué me dejan? No me dejan nada, absolutamente me dejan en la calle. El señor Teófilo Julio fue víctima de desplazamiento, como lo dije anteriormente, de las changas. Solo posee media hectárea, una bicicleta y sobrevive vendiendo limones. Todo esto pertenece al mismo sector de La Cotorrita, en Necoclí. Él le compró a un adjudicatario que es el que no le quería reclamar. Tengo testimonios de funcionarios de la unidad de restitución que me contaron que son presionados indebidamente para lograr un número determinado de hectáreas restituidas sin importar pasar por encima del que sea. También en el informe del Comité de Seguimiento a la Ley de Restitución de Tierras dicen: se ha tenido conocimiento de casos de solicitantes que afirman haber sido inducidos a presentar reclamaciones ante las direcciones territoriales a pesar de tener dudas sobre el derecho que les asiste. Ahora observen esta denuncia penal contra el director de la Unidad de Restitución de Córdoba, Rodrigo Torres. Se le señala de haber falsificado firmas y huellas de 4 campesinos que afirman no saber firmar para hacerlos pasar como reclamantes. Este funcionario también aparece involucrado en la adquisición irregular de un predio que había sido abandonado luego de un ataque de la guerrilla donde murieron 4 soldados. Pues en ese predio llegaron a trabajar unos campesinos a los que el señor Torres pagó 2.5 millones a 2 de ellos
y con unas tejas avaluadas en 250.000 pesos al tercero para que abandonaran el predio por el cual él pidió pertenencia. Hoy esos 3 campesinos retornaron a reclamar. ¿Y saben qué pasó con el caso de los campesinos? Ellos retornaron a Carmen de Bolívar y el director de Carmen de Bolívar archivó la denuncia, que porque no tenía sus celulares en un pueblo donde todo el mundo se conoce. También me llegó una sentencia donde se ordena a la Procuraduría investigar a este director de Montería porque comprobaron irregularidades en su gestión. ¿Cómo podemos tener confianza con una ley depredadora y con unos funcionarios que a hoy generan todavía más desconfianza? Pero esto no termina aquí. Por favor, no dejen de sorprenderse. Otro caso aberrante que la revista Semana titula Feria de Tierras en el Tribunal de Cúcuta, y la FM tituló Magistrados cómplices de falsos reclamantes de tierras, y se refiere al cartel de magistrados del Tribunal de Tierras de Cúcuta. Pues en Cúcuta se presenta la solicitud del señor José del Carmen Rivera. Escuchen esto. Se presenta la solicitud del señor José del Carmen Rivera contra el propietario Raúl Cruz. En este proceso, la magistrada Amanda Janet Sánchez Tocora, a pesar de habérsele advertido que era una falsa víctima, tanto por parte del propietario del predio como por parte de la funcionaria de la unidad de restitución, la abogada, decidió despojar judicialmente al señor Cruz y ordenó la restitución al señor Rivera, pero no con el mismo predio. El predio del señor Cruz lo pasó al fondo de tierras y en la sentencia dice que al señor Rivera le van a compensar con un predio de similares características. Resulta que el señor Cruz, que tiene la fortuna, por lo menos, de tener alguna cualidad investigativa, no se quedó quieto y empezó a investigar. ¿Y saben de qué se dio cuenta el señor Cruz? Que la orden de entrega del fondo de restitución donde había ido a parar su finca, que va por lista, el primero en la lista era el señor Germán García Castillo, esposo de la magistrada compañera del tribunal con las que hacían sala, señora Marta Isabel García Serrano. Lo habían presentado como desplazado, amparado de pobreza, discapacitado. Lo habían pasado como reclamante y le habían puesto 2 abogadas de la unidad de restitución para que lo representara. Lo único que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura es archivar las investigaciones disciplinarias y trasladar a la magistrada a la sala civil. Hay 10 denuncias penales en la Fiscalía Sexta Delegada. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara.
Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Sígala por ahí con 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Los colombianos elegimos ver lo que tenemos en común, que todos logremos el disfrute efectivo de los derechos en salud y pensión. Para ello, necesitamos, además de creer y confiar, aportar. Si todos cumplimos, todos ganamos. La Unidad de Pensiones y Parafiscales promueve el cumplimiento, orienta y atiende sus denuncias. Todos por un nuevo país. Representante María Fernanda, si quiere esperar mientras cargan los equipos, no tengo problema. Si quiere continuar, no. Sí, no es hay... que quiero que la infografía la expliquen. Ok. ¿Sí? Bueno. Ya estamos en Digo directo yo, de nuevo, representante. La presunta víctima llega a la unidad y su versión se presume veraz. Y digo yo, en el país de los falsos testigos también hay falsas víctimas. Ni siquiera le piden antecedentes judiciales porque le creen. La unidad se abrogó facultades de policía judicial en su función misional y lo hace bastante mal. Investigo mejor yo. La unidad no utiliza fuentes de información como sentencias judiciales, investigaciones de fiscalía, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. No le sirve ninguna fuente de información del Estado. No le sirven las certificaciones de justicia y paz de la Fiscalía para saber si hubo o no desplazamiento. No le sirve indagar ni siquiera a los paramilitares que están adscritos a Justicia y Paz para corroborar. Nada es nada. Hasta el mismo Centro de Memoria Histórica lo desconocen cuando les informa que la desmovilización del EPL fue en el año 91 y no en el 94 y en el 95. Eso sí, les sirven los contextos contratados a sus contratistas estrella, como los vamos a ver ahorita. Yo le pregunto al Consejo Superior de la Judicatura, ¿desde cuándo un testimonio se considera plena prueba y veraz? Todo testimonio tiene que ser sujeto a la controversia. Una vez el testimonio ingresa a la unidad procede a inscribir el predio y notifican al opositor, quien de inmediatamente adquiere el título de despojador. ¿Qué hace el pobre propietario? Lo de doña Onelia. Ir a buscar el certificado de tradición y libertad, si tiene el acta de adjudicación del INCOR, la busca, ir a escarbar papeles de los pagos de hace 10, 15, 20, 23, 25 años, porque tengo procesos de hace 25 años. ¿Para qué? Para nada, porque esta nueva institucionalidad desconoce la buena fe, porque le puso la culpa a un pobre campesino, porque desconoce la confianza legítima y porque creen que esta es la forma de construir justicia civil transicional. Una vez que ha inscrito el predio, se desarrolla toda una etapa oculta para el propietario. El propietario no tiene ni idea muchas veces de quién es, porque se supone que si sabe, entonces mata al reclamante, porque aquí todo el opositor es paramilitar y es asesino. Ese es el supuesto. A nosotros nos han criticado los ministros del posconflicto, el del interior, que es que yo estoy rotulando a los reclamantes de guerrilleros. No, señor. Es que hay un mal diseño y una mala aplicación de la ley. Y sí se está admitiendo a miembros de grupos ilegales, como lo voy a demostrar aquí. La unidad despliega todos sus esfuerzos y recursos para presentar y representar a la presunta víctima y contrata a ONGs para que elaboren el contexto, que también se presume fidedigno.
digo yo, ay, Dios mío, ¿se acuerdan ustedes, mis compañeros de Comisión Primera, cuando estuvimos tramitando el proyecto de ley para la reforma del Código de Procedimiento Penal, que nunca hubo quórum? ¿Saben por qué no hubo quórum? Porque el fiscal Montealegre quería meternos el cuentico del contexto como plena prueba. Nunca hubo quórum. Pero resulta que aquí sí se le aplican a estos campesinos contextos fidedignos. Yo le pregunto, ¿alguno de ustedes ha estado casado más de una vez? ¿Saben cuál es el contexto? Lo que dice la mujer anterior de ustedes. Ese es el contexto. O lo que dice el marido anterior de ustedes. La unidad tiene plazo de 4 meses para decidir si inscribe el predio y presenta la demanda ante el juez. El pobre propietario tiene 15 días para contestar a veces procesos con 500 folios. La familia Serna, todo lo que hemos visto aquí, Teófilo Julio, por Dios, ¿en qué país creen que vivimos? Una vez presentada la demanda ante el juez, el opositor se enfrenta a una presunta víctima asesorada por toda esa nueva institucionalidad, lo que yo he llamado la aplanadora. El juez ordena muy pocas pruebas, o ninguna, porque tiene la comodidad del contexto, ¿no? Ya él cree que ahí le hicieron su trabajo, del contexto fidedigno. No tiene segunda instancia. ¿Cuánto ha sufrido este Congreso por no tener un debido proceso adecuado a los protocolos internacionales de defensa de derechos humanos? Pues no, aquí no hay segunda instancia. El único recurso que tiene es la acción de revisión, que es bastante costosa. O sea, ese campesino, propietario, culpable de comprar un pedazo de tierra, se enfrenta al peor de los escenarios judiciales. Y lo que viene es lo que me parece inaudito. De mis impuestos, de los de ustedes y de plata de la cooperación internacional, que es una vaquita lechera, la unidad ha contratado a ONGs que se denominan defensoras de derechos humanos, de clara afiliación ideológica de extrema izquierda, la elaboración de los contextos que se presumen fidedignos. ¡Qué maravilla! Apague y vámonos. Las comisiones de la verdad, solo mirando por un solo ojo. Quiero que miren las cifras aproximadas de lo que se ha contratado, y tengo entendido que el senador Benedetti ahondó un poco más en esta. La Comisión Colombiana de Juristas, 7.095, millones de pesos para representar a presuntas víctimas y para aplanar a cualquier opositor. Esa es la mayor contratista. Le sigue en negocios millonarios el colectivo Gira Castro, que lleva el nombre de la mamá de Iván Cepeda. 1030, no pasa. Se quedó pegado. Bueno, tiene, mientras usted lo pasa, tiene 1030, 151.500 millones de pesos. Además de esto está la Corporación de Justicia, Forjando Futuro, la OIM. Yo tenía, con lo que me mandaron, que creo que no me lo mandaron completo, más o menos 11.000 millones. Me dicen que el senador Benedetti llegó a 21.000 millones. Eso le pido que nos lo aclare, señor director. Pero a mí me tiene que explicar usted cómo es que una ONG es a la vez contratista del Estado y representante de víctimas. ¿Cómo podemos admitir eso? ¿Por qué el Estado delega facultades que son indelegables? Dentro de poco vamos a terminar contratando a los fiscales y a los jueces. Y por si fuera poco, el manejo de esa contratación es absolutamente desastroso. Y no lo digo yo, lo dicen los informes de la Comisión de Seguimiento, conformada por los entes de control, y los informes de auditoría realizados por la Contraloría General. La entidad que usted dirige, señor director, es una de las peores entidades en manejo presupuestal. En el muestreo de contratos analizados observamos que todos carecen de planeación adecuada.
Se supone que los contratos deben finalizar todos en diciembre, por principio de planeación, pero en su unidad son automáticamente prorrogados. Y lo peor es que se pagan actividades y servicios que se ejecutan el año siguiente. Es posible que en la administración de los proyectos productivos, los supervisores dan por recibido actividades que no están descritas en los entregables y las certifican como recibidas a satisfacción. Esto se llama detrimento patrimonial. Y esta información yo la he conocido también por pertenecer a la Comisión Legal de Cuentas. Aquí más de un funcionario debería estar investigado y sancionado. Y tengo ya los datos iniciales de la auditoría del 2015. Las malas prácticas continúan. Esta ley, señores congresistas, incumple todas las garantías de un debido proceso. Es discriminatoria y excluyente con la excusa de proteger a las víctimas. Es un lobo con piel de oveja y en la filigrana de su contenido se engañó a este Congreso, a muchos de ustedes, señores congresistas, como una noble causa de devolver al campesino lo que le habían quitado. Esta ley es una máquina de producción de nuevas víctimas de despojo. Todas esas caritas que ustedes ven allí son campesinos colombianos. Y les quiero mostrar en una de esas fotografías un caso que me ha parecido realmente aterrador. Vamos a ver la fotografía de Emma Cecilia Arnold, misionera suiza. Esta misionera suiza llegó al Carmen de Bolívar hace 30 años con el único propósito de ayudar a los más pobres de los pobres. 30 años alimentando a los más pobres. Emma Cecilia Arnold consiguió un recurso donado por sus conciudadanos suizos que fue transferido a través de la diócesis suiza del cantón de ella a la diócesis de Cartagena. Así se ha hecho durante 30 años. Construyó un colegio donde se le da estudio y comida a 650 niños. Los huérfanos se los dejan para que los críe. Las familias pobres le han dejado los niños para que los críe. Esos niños llegaron pequeños. Ella es su mamá. Me cuentan los pobladores que durante las épocas de la masacre del Salado y la masacre de Chengue llegaron a alimentar 1.500 personas diarias, reemplazando muchas veces las funciones que debe hacer el Estado. ¿Y saben qué le pasa a Emma Cecilia Arnold? Que hoy le están reclamando los predios donde está construido el colegio. Reclamantes que fueron adjudicatarios del predio original comprado por el INCORA. El mismo cuento. Pero lo que me da mucho dolor es que el director de la unidad de restitución salga por los medios radiales a decir que la señora Emma Cecilia Arnold, que es una señora que debe medir 1,45, con 50 de estatura, es una mujer ya de la tercera edad, sea acusada de haber obligado a los parceleros a venderle. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Yo le pido disculpas a los ciudadanos suizos y a la señora Emma Cecilia Arnold, porque gente como ella es la que le cambia el rostro al mundo, gente que alimenta a los más pobres de los pobres. Ella es un ejemplo de vida. Y aquí viene un caso, un momentico. Hemos descubierto que en el contexto que le construyeron a Emma Cecilia Arnold, el núcleo familiar de nuestra investigación, hay un sobrino del reclamante que es alias Teófilo de las FARC. Vamos a ver este otro caso que yo les digo que cada día que llega un caso, yo le pido a Dios que le abra la conciencia a los congresistas y la conciencia a Colombia. Esto no puede seguir oculto. Vamos a ver el caso en el municipio del Copey del señor Jorge Ochoa. Este campesino no pudo defenderse del aplanador y le quitaron su parcela y se suicidó en su parcela. Escuchemos el testimonio de la viuda.
Por causa de la ley 1448 fue la causa de la muerte de mi esposo, que lo encontré muerto en la parcela. Le pido al gobierno que investigue y que nos ayude a aclarar este problema. Hoy en día estoy sola con mis hijos porque era el sustento de mi hogar, y que se sucedió porque lo encontré ahorcado en esta parcela, responsable al problema de la restitución de tierra. Inaceptable que en el siglo XXI hagamos esto. Vamos a escuchar un video que le envían al señor procurador. No sé si está aquí algún delegado o funcionario de la Procuraduría. Escuchémoslo, por favor. Una carta al señor procurador. ¿Quién sabe? Soy campesina en los Montes de María y no quiero que me quiten mi tierra porque con eso yo como y me alimento y le doy de comer a mi ganado. Esto es en el Carmen de Bolívar. El Estado colombiano está tan desarticulado que la Unidad de Restitución desconoce que entre el año 2001 y 2003 en los corregimientos de Macaraquilla, Cerro Azul, Río de Piedra del municipio de Aracataca, se da un desplazamiento de su población porque sufren primero los embates del ELN, después de las FARC, después de las autodefensas de Hernán Giraldo, y obviamente por los combates con el Ejército Nacional se ven obligados a desplazarse. Hacia noviembre del 2005 el presidente Álvaro Uribe instala 2 batallones, el batallón de alta montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta y el batallón de entrenamiento El Cenizo. Estos 2 batallones le dieron seguridad a estos 3 corregimientos y regresó la paz. Los campesinos vieron que podían retornar y le pidieron a la Cruz Roja Internacional, al defensor del pueblo de la época, que era el señor Volmar Pérez, y al director de Acción Social del Magdalena, señor Eduardo Barros, un retorno asistido. De esta forma se da todo un despliegue de protocolo de retorno sobre el principio rector de la seguridad. Y se procede a retornar 1.102 familias que regresaron a vivir en paz. Hay unas fotos del retorno donde están las personas. Esas fotografías de ese retorno con la líder, que se llama Yojaira Carrascal del Magdalena, le valieron a ella el premio Titanes Caracol. Ahí pueden ver todo el registro fotográfico de la época, ellos tienen el retorno asistido, los costos que trae un retorno, volvieron a sus tierras. Hoy la unidad les está restituyendo a campesinos que retornaron en el 2005 y vendieron en el 2009 y ahora dicen que es que salieron por la violencia. Aquí se está transgrediendo el principio de no repetición. Se está revictimizando a las víctimas. Esto es escandaloso, esto es inaudito. Esto no se puede permitir, el grado de desarticulación del Estado. Acá tengo la foto de la señora Alix de Aracataca, que me pidió que por favor la publicara. Ella es una señora que tiene colostomía, tiene cáncer en el colon, y su predio fue inscrito y ella le dijo al director de la unidad que por qué se lo iba a inscribir. Y el director le dijo que no estaba inscrito y es falso. No solo está inscrito, sino que la demanda está en jueces desde el 2014. Obviamente la señora Alix también se irá, como la familia Serna, como la señora Onelia, como todos, a vivir debajo de un puente. ¿Quiénes creen que están elaborando el contexto en esa zona de Aracataca? La Corporación Giracastro y la Comisión Colombiana de Juristas, que se asociaron para repartirse la torta. ¡Qué maravilla! La construcción del posconflicto.
¿Y qué tal este otro caso en la finca Patevaca entre Bolívar y Sucre? Finca comprada por el INCORA, dividida en 36 parcelas adjudicadas a algunos campesinos y otros desmovilizados del PRT y de la corriente Renovación Socialista en el año 92. Año 92. 30 de los 36 parceleros vendieron y vendieron porque les dio la gana. Nadie los obligó y le vendieron a familias nativas de allí. Una vez puesta en marcha la ley de restitución de tierras, la unidad no tuvo ningún inconveniente en citar a los vendedores, reunión que se llevó a cabo en el corregimiento de Canutal, Sucre, promovido por el director de la unidad de Carmen de Bolívar, Álvaro Rafael Tapias, el mismo que archivó el proceso de los 3 campesinos que habían dicho que se les había pagado por dejar la tierra por cuenta del director de Montería. Ese mismo los reunió para que reclamaran. Y los actuales poseedores y propietarios dicen, ese señor era el que nos registraba como víctimas en la red de solidaridad social y hoy nos considera despojadores. Ese señor director es oriundo de allí, su padre también. ¿Sabe quién es quién? ¿Por qué se está construyendo esta perversidad? ¿Qué hay detrás? Y lo curioso es que la alcaldía de Carmen de Bolívar y la OMATA le otorgaron certificado de sana posesión a las 36 familias y el INCODER los benefició de un proyecto productivo de 14 millones de pesos y hoy los están despojando, por Dios. Llegaron las primeras reclamaciones y les dijeron, no se preocupen, ya les mandamos unos abogados de la Defensoría del Pueblo. El Estado kafkiano. O sea, si Kafka vive hoy, no tiene capacidad de escribir esta locura que están generando ustedes en este país. Ya llegaron las primeras 4 demandas, ya sentencias de restitución de tierras. Pero además de estas nuevas víctimas que se multiplican por miles, esta ley está produciendo otra categoría adicional de víctimas. Hoy, a 5 años de expedida la ley 1448, la unidad no ha querido aceptar la inscripción de ninguno de los predios invadidos por el EPL y el ELN a través de los frentes populares y que fueron después comprados, a mi criterio despojados, por el INCORA, como se los describí. INCORA, comprando, sin preguntar por qué vendían, obviamente, sabían por qué se tenía que comprar esa tierra. INCORA, comprando de buena fe. INCORA comprando la 1/5 parte del precio con bonos a 5 años. INCORA que no tiene la culpa, porque es el Estado. Y aquí está la trampa de la ley. Poner el año 91 era con el propósito de desconocer todas las compras, o la mayoría que les mostré a ustedes, las 650.000 hectáreas, desde el año 87 al 94, para que esos propietarios no tuvieran capacidad de que su verdad y su derecho universal a la verdad saliera a la luz. Esos propietarios no tienen derecho. Pero hagámosle caso a esta infracción, digamos listo. Ustedes ya vendieron, mal vendieron, el INCORA no es culpable, eso no importa. Pero es que tengo fincas invadidas y compradas después del 91 que tampoco han querido inscribir, no han querido aceptar. A mi criterio, es una revictimización, el no aceptar a ninguno. Y esto debería pelearse en tribunales internacionales. Así me contesta el Ministerio de Agricultura y del INCOR, algo que el Ministerio de Agricultura y la unidad, algo que no me gustó que me contestaran, que es como diciendo, ya deje de molestar. Ya la jurisprudencia constitucional le dijo que usted ya llegó hasta aquí. Ya esos no tienen derecho a reclamar. Yo les digo que no. Aquí hay ventas viciadas en el consentimiento, hay desplazamiento, hay homicidios. Todo tiene un barniz detrás. Hay autorías criminales. Si no se resuelve aquí, lo resolvemos afuera. Pero lo más grave ni siquiera es reconocer a estos propietarios, sino que lo más grave hoy es que quieran desconocer que existieron, que fueron incorados, que sus predios fueron adjudicados,
que los adjudicatarios parceleros vendieron y que hoy están reclamando y en su mayoría son falsos reclamantes. Eso es lo más grave, quitarle a un campesino de hoy su parcela. El ejemplo más aberrante es la solicitud de inscripción de la finca La Concordia. Tengan presente esto. Finca La Concordia en el Cesar de la familia Olivella. El ELN, en cabeza de un cura de la Teología de la Liberación, Alfredo de la Fuente Recio, alias Lucho Ayala, entró a la finca y asesinó los 7 trabajadores de la familia Olivella. ¿Ustedes saben qué contesta la unidad para negar la restitución, para negar la inscripción del predio? Que no existía nexo causal entre el asesinato de los trabajadores y la venta de la finca. Esto es una revictimización en el pleno sentido de la palabra. Y respecto a las nuevas víctimas que esta ley está despojando, yo sé que el señor director me va a decir que ellos ya están con los decretos 1071 del 2015, el 440 del 2016 de segundos ocupantes. A mí la sola palabra ocupante me ofende. No son ocupantes, son propietarios que compraron utilizando todas las fuentes, recursos, papeles que les da el Estado, papeles oficiales. Entonces aquí el Estado es el estafador, no el propietario, no el campesino. El Estado es el defraudador del principio de la confianza legítima. El campesino no tiene por qué asumir la culpa de donde el Estado no ejerció su función adecuadamente. Esos decretos, señor director, no van a resolver el daño que la ley le está haciendo hoy al propietario rural. A punta de decretos no van a lograr la reforma que requiere esta ley. Este Congreso tiene la obligación moral de reformar la ley 1448. Este Congreso tiene que tener la grandeza de entender que así fuera una ley basada sobre buenas intenciones, en su práctica está generando una crisis humanitaria sin precedentes. El Estado colombiano está hoy a puertas de una demanda internacional, millonaria, demanda de reparación, porque aquí se atropella todo. Empezando por la dignidad humana, como cuando le tumbaron la casa, por orden de la juez, al pobre señor López. Y siguen tumbando casas. Usted, señor director, es responsable de hacer promesas que no puede cumplir. Usted visita a los campesinos y les dice mentiras. Yo tengo aquí el acta de Carmen de Bolívar, la tengo desde el año pasado. Usted les dijo que les iba a reponer esa tierra con otra y es mentira. Muchos perdieron el poder utilizar las herramientas jurídicas, muchos perdieron la demanda de reparación directa, muchos perdieron la demanda de revisión porque le creyeron y ya pasaron 3 años. Por Dios, nosotros vamos a tener que tramitar aquí una ley para poder compensar a esos cientos de campesinos a los que dejaron en la calle. Aquí nosotros haciendo leyes que dejan en la calle a la gente, que les desconocen todo el Código Civil. El Código Civil también se va para la hoguera, como se fueron los certificados de tradición y libertad. Eso no es posible. Eso es inadmisible. Pero veamos hasta dónde llega la desfachatez de la unidad de restitución. La misma ley 1448 en su artículo 3 excluye de los beneficios de la restitución a los miembros de los grupos ilegales. Miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que no serán considerados como víctimas. Óigase bien. Veamos qué pasa en la realidad. La unidad de restitución en compañía de la corporación Gira Castro, la de los contratos millonarios de más de 1.000 millones de pesos, que creo que es más, presentó, aún sin estar inscritos en el registro único de tierras, que es una obligación. La ley obliga a estar inscrito en el registro único de tierras. Aquí no le pidieron a ninguno. Al señor Osvaldo Enrique Gutiérrez Pérez y José Dorismel Vuelvas Vergara, el primero condenado por rebelión y el segundo por ser miembro de la SAUC.
Esto no es un descaro. ¿Por qué no piden antecedentes? ¿Por qué no les sirven las fuentes de información del Estado? Porque ellos van campeando, porque es que la unidad de restitución le ha vendido al mundo que esta es la panacea, que es la nueva institucionalidad digna de exportación, que es que esto va a traer la paz. Estos hechos fueron denunciados por el abogado del propietario y posteriormente la misma organización Gira Castro le pidió al juez que por favor sacara los tipos de la reclamación, pero lo pidió porque se les iba a caer el proceso. Sin embargo, el juez se hizo el de la vista gorda y el juez siguió irregularmente el trámite hasta la sentencia. Tanto así que el Tribunal de Antioquia en auto de fecha del 16 de octubre de 2015, escribió lo siguiente, y abro comillas: el deber de los funcionarios públicos es velar por el respeto de los derechos de las víctimas y si observa conductas que no se ajustan al objeto de la ley, debe inmediatamente pronunciarse y tomar medidas pertinentes para evitar que falsas víctimas accedan a la restitución. Pobres campesinos de Colombia enfrentados a esta aplanadora. Ahora miren esto. Vamos a ver estos personajes. Saray Cano Delgado y Leodán Cano Rangel. Dos hermanos miembros del Frente 35 de las FARC, que en vez de desmovilizarse, pasaron a ser miembros de los urabeños. Tengo las sentencias judiciales. Hoy son beneficiarios de restitución. Estos reclamantes hacen parte del núcleo familiar de la solicitud colectiva de restitución suscrita por la abogada Lina María Cano Correa, adscrita a la unidad, que a pesar de conocer que en el expediente existía el acta de levantamiento de cadáver del señor Francisco Antonio Martínez como miembro del Frente 35 de las FARC, dado de baja en combate con la Armada Nacional, hizo caso omiso de la prueba, como si nada, y en cambio sí consignó las versiones de los reclamantes. Igualmente la magistrada, sin hacer ninguna verificación, señores, consignó lo siguiente, abro comillas: sobre estos negocios jurídicos sea lo primero decir que está acreditado el gran temor que sintieron los solicitantes por el asesinato del señor Francisco Martínez, líder de la comunidad, viéndose conminado al abandono de sus parcelas. Ya le devolvieron a la viuda del guerrillero dado de baja. Son 10 predios y ya despojaron a las familias campesinas. Y aquí viene la familia modelo, la familia Gómez Guerrero y Campos Gómez, tíos y sobrinos, todos milicianos miembros del Frente 20 de las FARC que operaba en Sabana de Torres.